أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد المصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Quiero comentar y completar una aleya que fue mencionada en la pasada juzba, en la que es una aleya que está en la Suratul Araf, la 173, en la que Allah subhanahu wa ta'ala dice lo siguiente: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكونا بما فعل المبطلون صدق الله مولانا العظيم. Dice Allah: y cuando tu Señor tomó de los hijos de Adán, de sus espaldas, a su descendencia y les hizo atestiguar sobre sí mismos: Alastu bi rabbikum, ¿acaso no soy yo vuestro Señor? Y dijeron: Balá, por supuesto que sí. Shahidna, damos testimonio de ello. Y luego dice Allah: Antaqulu yawm al-qiyamati, y hay que traducir, para que el día del levantamiento no dijerais: Inna kunna an hada ghafilin, estábamos inadvertidos de esto. Es decir, nadie nos había dicho nada de esto. O para que no dijerais, en realidad simplemente fue que nuestros padres cometieron shirk, asociaron algo o alguien con Allah anteriormente, y nosotros no somos sino una generación que han venido después de ellos. ¿Acaso nos vas a destruir por lo que hicieron los al-mubtilun, los que estropean y anulan las cosas? Entonces, en esta aleya, Allah lo que Allah sacó, la descendencia que Allah saca de las espaldas de los hijos de Adán, en un momento dado reconocen, responden a cuando Allah les dice: Alastu bi rabbikum, ¿acaso no soy yo vuestro Señor? Y luego dicen: Shahidna, damos testimonio de ello, sobre o contra nosotros mismos. Porque, como se mencionó en la juzba, los espíritus en ese momento, todos ellos estaban en la fitra. Entonces eran conocedores y tenían la capacidad de entender y de reconocer el tawhid de Allah, el tawhid, la unicidad de Allah. Pero cuando fueron montados, cuando fueron puestos en este qalib, es decir, en esta forma que tenemos, se olvidaron de ello. Y entonces se olvidaron de ese testimonio. Cuando dicen Shahidna, damos testimonio de ello. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala envió a los profetas y a los mensajeros para recordar a la gente ese compromiso. Cuando dijeron: damos testimonio de ello, después de haber reconocido que Allah es nuestro Señor. De manera que aquel que corroboró ese compromiso, aquel que corrobore ese compromiso se salvará, y el que lo niegue perecerá. Entonces lo que queda claro en esta aleya es que Allah es nuestro Señor. La cualidad del Rab
en árabe se llama ar-rububiyya, que lo traducimos pobremente, como siempre, como señorío. Rububiyya es la cualidad del Rab, del Señor. Y hay una hikma de las hikam del Sheikh Ahmed bin Ataillah que quiero mencionar, que es muy conocida. Que dice: كن بأوصاف ربوبيته متعلقا وبأوصاف عبوديتك متحققا. Que se podría traducir como: sé con respecto a los atributos o las definiciones de su señorío, muta'alliqan, es decir, aférrate, adhírete a ellos, préndete de ellos, conéctate con ellos. وبأوصاف عبوديتك, y de los atributos de tu servidumbre, mutahaqqiqan, es decir, y ahonda en la realidad, en la verdad de los atributos de tu servidumbre. Lo cual quiere decir que los atributos de ar-rububiyya son todos aquellos que tienen que ver con la grandeza, la enormidad, el poder de Allah, como es el izz, o el kibriya, o el azama, o el ghina, o el qudra, o el ilm, etcétera, etcétera. Son atributos como el hecho de que Allah prevalece sobre todo, Allah es grande, Allah es inmenso, Allah es rico, Allah no necesita, Allah tiene poder y Allah sabe. Y los demás atributos. Y los atributos de la servidumbre son justamente lo contrario, son la humillación, la pobreza, es decir, la necesidad, la incapacidad o la impotencia, la debilidad, la ignorancia y demás. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala ha establecido que lo conozcamos a través de atestiguar o de corroborar su señorío. Y ha establecido que lo conozcamos a través de comprobar la verdad en nosotros mismos de los atributos de la servidumbre. Servidumbre en árabe es ubudiyya. De hecho, servidumbre es una traducción también pobre de lo que es ubudiyya. ¿Cómo se manifiesta la ubudiyya? La ubudiyya se manifiesta en lo que tiene que ver con los actos de adoración, precisamente con los actos de adoración, con la ibada, lo que llamamos adoración. La ibada es la manifestación física de nuestra condición de siervos de Allah. Y por eso Allah ha mandado los mensajes, como el Corán, ha mandado a los mensajeros que han traído la sharia, que han traído la ibada. El pilar del din es el salat, como es conocido por el hadith. De manera que la ibada es la manifestación, la primera manifestación de la ubudiyya. Pero esa manifestación es una manifestación que se lleva a cabo con los miembros, es externa. Luego existe el reconocimiento de esa ubudiyya que está en el corazón y que es reconocer que nuestros atributos son todos ellos atributos de imperfección y son atributos que son justo lo opuesto de los atributos de Allah. El hecho de aferrarse a los atributos de rububiyya implica que en nuestros asuntos nos refugiemos y nos apoyemos y nos confiemos en nuestros asuntos y en nuestras necesidades en Allah subhanahu wa ta'ala y que rechacemos todo lo que no sea Él. Que no recurramos en el fondo y en realidad a ningún otro que no sea Él. Que entendamos eso, que entendamos que Él es el Señor y que nosotros somos los siervos. Y que el único acceso a Él es a través de reconocer eso, sometiéndonos a esa realidad. Islam, que significa sumisión, no solo significa someterse a lo que Allah nos ordena, sino que significa someterse a lo que Allah está manifestando continuamente, que es su decreto,
Y recordamos una vez más que el Qadr, que es el decreto de Allah, procede de Al-Qudra, que es el poder de Allah. El decreto no es otra cosa que la manifestación del Qudra, del poder de Allah. Pero esa manifestación del poder de Allah se manifiesta a través de la hikmah, de la sabiduría. Allah establece una serie de medios y de causas a través de los cuales se manifiesta su voluntad, su decreto, que es la manifestación de su poder. Entonces, cuando miramos cómo Allah prevalece sobre todo, y cuando miramos la grandeza y la enormidad de Allah, nos aferramos a esa cualidad suya y nos hacemos fuertes y grandes a través de ello. Y no le damos grandeza a ningún otro que no sea Allah. Nos aferramos a esa cualidad de Allah que nos hace a nosotros tomar algo de ella porque nos aferramos a ella. Literalmente es como colgarse, nos colgamos de ella. Y si miramos la riqueza de Allah, nos aferramos nos adherimos a su riqueza. Y eso hace que podamos prescindir de lo que no es Allah. Y así sucesivamente con todas las demás cualidades. Dijo el Sheikh Zarruq de Fez, él resume los atributos de la rububía en 4, que son, de alguna manera, son los más importantes. Él dijo, los awsaf de rububía son 4. 4 a los que se oponen otros 4. Es decir, 4 que tienen como opuestos otros 4, que son los atributos de la servidumbre. Entonces, el primer atributo del rububía es el ghiná, la riqueza. Riqueza significa independencia, significa no necesidad, significa autosuficiente. Allah dice en el Corán, la ley que todos sabemos y que hemos repetido infinidad de veces, Ya ayuhan nas, oh gente, antumul fuqara'u illa Allah, vosotros sois los que necesitáis de Allah, wallahu huwa al-ghaniyyul hamid, y Allah es el rico, el que no necesita, el digno de alabanza, por el hecho de no necesitar. Con esta ley ya tendríamos suficiente para nuestra vida. Oh gente, vosotros sois los que necesitáis de Allah. Y Allah es el rico, el que no necesita. Allah no necesita de nosotros. Allah no necesita de nuestra adoración. Somos nosotros los que necesitamos de esa adoración, lo que necesitamos de Él. De manera que cuando perdemos algo de la adoración, cuando perdemos un salat, cuando descuidamos un salat, cuando no nos despertamos por la mañana, cuando perdemos cualquiera de los salat, somos nosotros los que hemos perdido. A Allah no le hemos quitado nada. Todo tiene que ver con nosotros. En una ocasión se mencionó en un khutbah que el bien que hacemos nos lo hacemos a nosotros mismos y el mal que hacemos a otros nos lo hacemos a nosotros mismos. Porque lo que podamos hacer a otros solo será con permiso de Allah. Pero tanto el bien que hacemos como el mal que hacemos nos lo estamos haciendo directamente a nosotros mismos. La adoración es para nosotros y Allah la ha puesto en nuestras manos. El que quiere algo con Allah ya sabe dónde está. Allah está en los salat. Allah está en el momento anterior al alba, cuando desciende, según el hadith, al cielo de Dunia y dice, ¿quién me pide perdón para perdonarlo? ¿Quién me pide algo para concedérselo? Y eso ocurre en el momento anterior al alba. De manera que si perdemos ese momento, lo perdemos nosotros. Lo perdemos en detrimento nuestro. Es para nosotros el asunto. Entonces, los 4 atributos que menciona Sheikh Zarruq. La riqueza a la que se contrapone la pobreza, entendiendo por riqueza la no necesidad y por pobreza la necesidad. Luego, al-izz, que es la preeminencia, lo podemos traducir, a la que se contrarresta o a la que se opone al-zil, la humillación, la humildad.
Al-Qudra, el poder cuyo opuesto es al-Ijz, la incapacidad o la impotencia. Al-Quwwa, la fuerza a la que se opone la debilidad. Todos estos atributos son necesarios unos con respecto a los otros. Lo que quiere decir que si nosotros comprendemos que Allah es el rico, el hecho de que Allah sea el rico implica también que es el que prevalece, que es el que tiene poder y es el fuerte, y luego no lo menciona Sheikh Zarruq, pero también y es el que sabe y todos los demás atributos que nos puedan venir. Y cada uno de esos atributos requiere la necesaria existencia de su opuesto. De manera que el que se humilla ante Allah se hace preeminente por encima de lo que no es Allah. El que se humilla ante Allah, Allah lo hace preeminente sobre lo que no es Allah. El que se humilla ante lo que no es Allah, Allah lo hace que lo que no es Allah tenga preeminencia sobre él. Aquel que contempla el poder de Allah, aquel que reconoce el poder de Allah, ve la incapacidad, su propia incapacidad, la incapacidad de su nafs. Recuerdo en esto la definición que hace, una de las definiciones que hay del fana fillah, que es algo que perseguimos, y una definición que hace el Sheikh Ahmed ibn Ataillah, que a mí me gusta porque es muy sencilla, pero lo dice todo. Dice, el fana fillah no es otra cosa que cuando el recuerdo de Allah prevalece sobre el recuerdo de ti mismo. Cuando el recuerdo de Allah prevalece, está por encima de tu propio recuerdo. Es decir, cuando recuerdas más a Allah que a ti mismo. Porque lo que nos pasa, la condición humana, como ayer hablábamos en una clase acerca del Hajj, es que estamos preocupados continuamente por nosotros mismos. Les di un consejo a la gente que va a realizar la peregrinación, el Hajj, y es que tuvieran la mejor opinión de las criaturas de Allah. Porque el ser humano, su condición es que va a lo suyo, es que solo se preocupa de sí mismo, que solo piensa en sí mismo, que solo se recuerda a sí mismo. Es el famoso momento o anécdota que se menciona en los hadices de que en el Yom al-Qiyamah todo el mundo estará diciendo nafsi, nafsi, ay de mí, todo el mundo preocupado por ellos mismos, porque los terrores del día del levantamiento serán tan fuertes que, como Allah dice en el Corán, que la madre que esté dando de mamar se desentenderá del hijo que está amamantando. Y todo el mundo estará diciendo, ay de mí, excepto sallallahu alaihi wasallam, que estará diciendo, mi umma. Entonces, todos aquellos que se trasciendan o que nos trascendamos o que estamos en el camino de trascendernos a nosotros mismos, estaremos emulando al mensajero de Allah en ese aspecto. Entonces, el que ve el poder de Allah necesariamente ve su propia incapacidad. Y el que ve su propia incapacidad contempla y ve el poder de Allah. Y así sucesivamente con todos los atributos de Allah. Entonces, lo que ocurre, menciona Sheikh Zarruq, es que el arif billah, que conoce a Allah, y conocer a Allah no es conocer como se conocen las cosas, sino conocer acerca de Él, conocer sus atributos y sus nombres. El que conoce a Allah unas veces prevalece en él la mirada hacia sus atributos y otras veces prevalece en él la mirada hacia los atributos de Allah. Dicho de otra forma, unas veces él se comporta o comprende que es el que necesita de Allah. Y otras veces, cuando mira los atributos de Allah, él es el rico para Allah.
Y el ejemplo de esto, que menciona Sheikh Zarruq, es el amado de Allah, nuestro amado profeta sallallahu alaihi wasallam, que cuando prevalecía en él el estado de su condición de ser necesitado de Allah, cuando prevalecía en él ese estado, se tenía que atar piedras en el estómago para mitigar el hambre, como se ha mencionado en un hadith, cuando sale de sus aposentos con una piedra atada al estómago y se va encontrando con algunos de sus compañeros. Pero cuando prevalecía en él el ser rico en Allah o ser rico por Allah, era capaz, y es uno de sus milagros, de alimentar a 1000 personas con un sa', con 4 puñados de alimento. Entonces, cuando prevalece en el arif, en el conocedor de Allah, que son los herederos del profeta sallallahu alaihi wasallam, su condición de que necesitan de Allah se encogen hasta el punto de que experimentan lo que experimentó el mensajero de Allah, porque al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah le dio a elegir entre ser un profeta rey, si no me equivoco, o un profeta siervo. Y él eligió ser un profeta siervo. Dijo, porque el día que esté lleno, que esté satisfecho, que haya comido, te daré gracias, te alabaré. Y el día que tenga hambre, me volveré a ti, te pediré. Entonces Allah lo ponía en esas situaciones. Le hizo pasar hambre en más de una ocasión. Hay más de un hadith que habla de cómo se ató piedras al estómago para mitigar el hambre. Lo cual quiere decir que era un hambre real, no la que nosotros experimentamos, ni siquiera durante el ayuno, era algo más que eso. Y sin embargo, cuando prevalecía en él, cuando se hacía en realidad en él el hecho de ser rico por Allah, de adherirse a esa cualidad del señorío de Allah que es la riqueza, entonces era capaz, en uno de sus milagros, de dar de comer a 1000 personas con un sa', que era también uno de los milagros conocidos del profeta Isa alayhi salam. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وصحبه